Buen día, Pancho. Muy bien, gracias. Buen día para toda la audiencia y para el equipo. Gracias por atendernos, No, a ustedes diputado. por llamar. A ver, Bueno, este, escuchaba. sí, ¿cómo queda todo esto? Bueno, en primer lugar, permítame, referir a lo que usted bien mencionó. Hoy en horas de la madrugada se aprobó, Sí, al menos sí. por parte del Senado, el proyecto de reforma laboral. Yo me cuento entre los que propiciamos que esa modernización del régimen laboral se dé, que avance. Me parece que tal cual como se lo aprobó, incluso yo hasta donde yo pude escuchar alrededor de las 2 de la mañana, conlleva reformas que son positivas, que son efectivamente una modernización del régimen, que son favorables, que es un proyecto que me parece que no atenta ni vulnera derechos adquiridos, que era una preocupación, y que en todo caso trae una adaptación a los tiempos que corren después de más de 50 años de vigencia, una ley que claramente ha quedado desactualizada, vetusta. Y esto que usted menciona, esa ley que nosotros aprobamos hace ya casi 8 años, la ley 3141, yo tuve la oportunidad de participar y propiciarla. La 3141 fue la Pero eso adecuación. fue en el otro periodo. Claro, Ah, exacto, en el periodo 15-19, recordará usted, durante el gobierno de Macri, fue una de las banderas del gobierno de Macri el de adecuar el régimen de la ley de riesgos de trabajo. Es un capítulo específico del régimen laboral, es el que atiende las cuestiones de los casos de accidente de trabajo y las sí, sí. consecuencias económicas que para el trabajador tiene. Que en la reforma laboral no se ve esto. No, porque como le digo, forma parte de una de las leyes especiales, que es el de la ley de riesgo de trabajo. En aquella ocasión se había sancionado la ley 27.348, que incorporaba el régimen de mediación obligatoria, esto es del trámite administrativo, como previo a la judicialización de aquellos casos de accidentes de trabajo. Porque se hablaba en aquella época, y ahora volvió el tema, de la industria del juicio. Aquella era la expresión que se usaba. Yo anoche Bueno, escuché atentamente. anoche también lo escuché en varias Sí, oportunidades. sí, de hecho en el cierre que hizo la senadora Bullrich justamente mencionó y cargó mucho las tintas sobre esto, sobre la industria del juicio, que en torno a la cuestión laboral siempre se había hecho. Bueno, amén de esa valoración, en aquel entonces también esto era materia de discusión. Y la ley nacional lo había zanjado. La ley provincial, después de un esfuerzo que hicimos para que se aprobara, que no fue tampoco, por cierto, fácil, porque el consenso no estaba, porque se atacaba por argumentos que para mí eran realmente fuera de tiempo y lugar, que era esto de que vulneraba derechos. La ley se había aprobado, pero lamentablemente a lo largo de los años nunca se había reglamentado. Bueno, a fines ya del año pasado y principios a fin del año pasado se reglamentó esta ley 3141, lo que va a traer la puesta en práctica de este mecanismo, que es un mecanismo que en esencia justamente tiene la vocación conciliatoria de los casos de accidentes de trabajo, que busca la reparación integral del daño sufrido por el trabajador, pero que obviamente previene y evita una excesiva judicialización que conlleva siempre una prolongación excesiva en el tiempo también, con la falta de resolución de los casos. Obviamente no vulnera, y esto se discutió y tuve la oportunidad de defender esta posición, no vulnera el derecho de acceder a la justicia, porque eso está garantizado, no vulnera el derecho de defensa en juicio y de asistencia letrada, porque también está garantizado por la ley, pero lo que hace es propiciar una composición más rápida y más beneficiosa para el trabajador. Bueno, habiéndosela reglamentado por parte del gobernador recientemente, entiendo que ya entra en vigencia, porque esto tuvo un plazo de publicación que ya está justamente agotado, así que habiéndose a su vez reiniciado la actividad judicial hace unos pocos días, quienes han iniciado trámites de esta naturaleza ya lo saben, colegas abogados, saben que esto ya está en curso y que debe darse intervención. Me parece que esto va en sintonía justamente con lo que hace escasas horas de la madrugada Sí, a sí. nivel nacional se sancionó, que es la necesidad Bueno, de pero adoptar normas. es decir, no es una reforma laboral, pero sí es una ampliación a las leyes especiales en lo que hace a la protección al trabajador. Sin duda, sí, y va en sintonía con la reforma que se discutió, con la reforma laboral, porque claramente es de materia laboral, claro, es una cuestión procesal laboral en este caso, y va en sintonía con esta adecuación que se está propiciando a nivel nacional y que lo que dice es adaptemos las normas laborales a las necesidades que tiene el mercado laboral y la realidad jurídica
de los trabajadores que, bueno, como en muchos de los casos que se mencionaron en estos días, a lo largo de la discusión, creo que han quedado en evidencia y que digamos, como le decía recién, me anoto entre los que tenemos una visión positiva de la adecuación y de la modernización. De todas maneras laboral. estuvo ahí. Canuto, sí, Vanessa, esta reglamentación, lo que se dice es que fortalece el rol de las comisiones médicas para evaluar estos casos donde hay una complicación en materia laboral que tiene que ver con la salud, con un accidente, para que quede en claro, digamos, cuál es cómo tiene que manejarse la justicia ante un posible reclamo. En los hechos, ¿cómo queda esto? ¿Cómo es este fortalecimiento de estas comisiones médicas jurisdiccionales? En el hecho de que en la práctica el trabajador con la asistencia letrada concurre directamente y por un trámite que es administrativo, prejudicial, a la comisión médica que tiene la potestad de resolver el caso, determinando incapacidades y eventualmente indemnizaciones. Cuando el trabajador no está de acuerdo con esa determinación o con la resolución, o cuando no lo estuviera incluso, supongamos en este caso la ART implicada, que es la empresa aseguradora que tiene que cumplir con esa prestación, obviamente está la posibilidad de acudir a una instancia superior, que es la Comisión Médica Central, pero que en nuestro caso, en la jurisdicción, la ejerce la primera instancia laboral, es decir, no es que tenemos una comisión médica central con una sede administrativa en Buenos Aires, sino que la ejerce la jurisdicción. Pero lo que trae es la puesta en práctica de que las comisiones efectivamente intervengan con carácter resolutorio, es decir, que tengan la posibilidad de resolver el conflicto con la particular experiencia y especialidad que esas comisiones tienen, es decir, a ver, llamémoslo así, son un grupo de expertos que regulan que resuelven la materia, no es que son simplemente funcionarios judiciales que tienen que acudir de otro modo al grupo de expertos, son expertos médicos de la materia y que, insisto, está a debido resguardo el derecho de los trabajadores de acudir posteriormente y en caso de disconformidad a una instancia judicial. Está bien, está. ¿Y estas comisiones médicas jurisdiccionales ya están conformadas? Exacto, sí, que ahí está justamente la particularidad de haberlo puesto en funcionamiento, si bien va a ser progresivo y se determinó la competencia, en este caso del Ministerio de Trabajo, yo quiero destacar eso, es importante haber tomado el tema, es decir, no haber hecho la vista gorda como durante muchos años la gestión anterior había hecho, que no había reglamentado esta ley, que nosotros habíamos propiciado, que de hecho había obtenido el consenso y la aprobación. Bien. Fíjese la contradicción de que el gobierno anterior provincial incluso se había después adherido y sumado a la aprobación de esta ley, presentándolo incluso como un proyecto propio. Cuando el consenso se dio, se aprobó la ley, pero nunca se reglamentó, se quedó durmiendo el sueño de los justos, ahí no, lamentablemente no se hizo operativa. Bueno, hoy con la decisión del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo, concretamente la aprobación por parte y reglamentación por parte del gobernador de la provincia, esta ley va a pasar a ser operativa y, como le digo, me parece que va a ser una buena herramienta también complementaria de esta reforma laboral que en modo integral se está propiciando a nivel nacional y por supuesto que va a afectar a nivel provincial. Qué importante sería, me parece bárbaro que se haya tomado de esta manera, qué importante sería que lo mismo hicieran con la ley que está en la Constitución de Defensor del Pueblo, ¿no? A nivel provincial, que no a muchos le interesa, pero que sí a la gente le va a venir muy bien. Estaría muy bueno que alguien tomara esa iniciativa, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Usted sabe, Pancho, que a nivel legislativo ha tenido incontables tratamientos y proyectos y nunca se aprobó. Yo pienso igual, yo creo que es un mandato constitucional que tarde o temprano habría que cumplir, hay que cumplir, o de lo contrario también hay que asumir que siendo un mandato constitucional, si no se cumple hay que buscar la manera de enmendarlo, como por ahí otras cosas que la Constitución tiene. Yo no tengo dudas que la figura tiene que constituirse, como otras tantas que también esperaron mucho tiempo y que, bueno, no se habían llevado a la práctica. Me parece que la figura puede ser una figura útil, porque hoy esa función, más que el cargo,
está vacante y podría ayudar justamente a la composición y a la resolución de conflictos que son colectivos en muchos casos justamente, y para lo que está pensada esa figura nueva, constitucional, que fue el defensor del pueblo. Bueno, si está a su o dentro de sus posibilidades, estaría bueno que se presentara un proyecto de la misma manera que se trabajó con esta ley para que se promulgue. Estaría bueno que se presentara un proyecto para que esto se haga una realidad, ¿no? Le tomo la inquietud, y de hecho yo ya lo tengo hace tiempo en estudio, analizando previamente los distintos proyectos que hay, que como le digo son muchísimos, con muchos matices, y que necesitan ser congeniados para que sea una alternativa viable, porque de lo contrario lo que sucede tristemente es que los proyectos a veces se toman, se copian, a veces se pegan antecedentes que no prosperaron y que van a adolecer del mismo defecto, de que lamentablemente no logran el consenso.